Me harían el día si me permitieran interactuar con ustedes de forma directa. Yo sé que a lo mejor algunos pueden no prestarse el escenario, pero los que puedan, no sean malos, que de pronto uno se siente así como que le hablamos a la pantalla. Pues ojalá y puedan prender sus cámaras para que podamos interactuar. A mí me gusta mucho interactuar. Entonces, ojalá me puedan hacer ese grandísimo favor. De mi parte, pues bueno, yo estoy aquí con ustedes el día de hoy, 16 de septiembre, no sé si lo sepan, pero acá en México estamos celebrando la independencia de México, por eso ando un poquito patrio el día de hoy. Así que estamos de fiesta, es un día de asueto. Aquí en México no trabajamos, pero bueno, yo con todo gusto de acompañarlos y de compartirles un poquito algunos conceptos. Así que bueno, insisto, ojalá y nos puedan hacer ahí el favorzote de prender sus cámaras, eso sería genial. Bien, les agradezco el interés, les decía, y pues bueno, entiendo que la mayoría de ustedes está en los primeros semestres. Confírmenme, porfa. ¿En qué semestre vamos? Segundo, profe. En segundo, profe, genial. Bueno, habitualmente en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León, que es donde yo trabajo, justo nos toca dar clases a ese semestre, el segundo. Así que, pues bueno, voy a tratar de compartirles un poquito. Los invito también a que nos visiten por ahí en nuestras redes sociales. Allí muchos de los videos los compartimos. Fíjense que de pronto resulta algo complejo en este momento de la vida, en la vida académica de ustedes, no ver hasta dónde aprender, hasta dónde estudiar, ¿no? Y yo recuerdo en mis inicios me resultaba un poquito complejo entender cómo íbamos a avanzar y cómo iba a ser todo el proceso para que pudiéramos el día de mañana operar o hacer algo, ¿no? Entonces, créanme que con el paso de los años vamos viendo los mismos temas o temas muy similares desde diferentes perspectivas. Pues mi consejo es que en este punto vayan enfocándose paso a paso a ver el cuerpo humano o los diferentes temas que les planteen sus universidades para que vayan aprendiendo poco a poco, ¿no? Y pues bueno, algo bien importante que hay que entender es que en anatomía hay muchas cosas que se tienen que memorizar, pero antes de memorizarlas es muy importante que puedan entenderlas. Muchas de las estrategias que utilizamos y que de pronto pueden gustarle a muchos o no, porque finalmente no es algo así general, pero yo creo que es importante que la gente sepa que hay un proceso, ¿no? Y primero tenemos que entender las estructuras, revisar muchas imágenes para poder comprender esta información y ya después memorizar, o sea, porque hay algunas cosas que a lo mejor en este punto de la vida no habías escuchado, sobre todo muchos términos anatómicos que pues en años previos no habías manejado y que hoy en día los tienes que manejar. Así que bueno, mi sugerencia siempre es esa, ¿no? Que entiendan bien los temas, que los lean, que busquen raíces etimológicas, que busquen un porqué de las cosas. Y ya después de eso, ahora sí, pues váyanse a memorizar lo que se tenga que memorizar. Yo en un inicio tenía cierto déficit de atención y batallaba mucho para memorizar cosas y de ahí que tuve que desarrollar muchas estrategias pues para poder grabarme esos conceptos. Bien, pues voy a compartirles la pantalla primero con una presentación que tengo sobre plexo braquial, que es el tema que me comentaron que querían repasar por ahí. A ver, les voy a pedir que me confirmen si están viendo mi pantalla. Sí, señor. No. Gracias, Laura y Camilo. Excelente. Bien, entonces voy a tomarme unos minutos para explicar un poco sobre las características en general del plexo braquial. Bien, hablando del sistema nervioso, recordemos que el sistema nervioso tiene una porción, estructuralmente lo podemos dividir en sistema central y sistema periférico. Y funcionalmente lo podemos dividir en sistema somático, que es la interacción con el medio en general, y el sistema visceral o autónomo, que es el que se relaciona con el medio interno, y que de este sistema derivan otros dos, que son el sistema simpático, que tiene que ver con la interacción con huida, alarma, lucha, etcétera, instinto, y el sistema parasimpático que tiene que ver con funciones digestivas, de descanso,
es un sistema anabólico. En general, eso es lo que pudiera yo mencionar al inicio para que nos entendamos. Después de aquí, bueno, hablando específicamente del sistema periférico, los nervios que salen de la médula espinal se van a salir por sus agujeros de conjunción. Estos nervios, vamos a ver que surgen 8 nervios de la región cervical, surgen 12 nervios de la región torácica, 5 lumbares, 5 sacros y 1 o 2 coxígeos. Y aclaro esto porque de pronto, ahora que andamos publicando mucho en redes sociales, cuando hablamos de los segmentos medulares, en ocasiones pues, mencionamos el octavo nervio cervical, pero la gente cree que estamos hablando de vértebras, que tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 nervios cervicales, ya que el los nervios cervicales salen por arriba de la vértebra correspondiente y ando un perrito por aquí, me disculpo. No sé si intervenga mucho, pero ¿qué onda, chiquitín? Tranquilo, bebé. Eso. Se puso inquieto con algo. Bueno, muy bien, les decía, entonces tenemos 8 vértebras cervicales y tenemos, perdón, 7 vértebras cervicales y 8 nervios cervicales. Los nervios salen en su mayoría de los agujeros de conjunción entre las vértebras o agujeros intervertebrales. Solo el primero sale entre el atlas y el hueso occipital. Bien, ahora estos nervios van a formarse de la médula o van a surgir de la médula espinal. Vamos a ver que tenemos una raíz anterior que es motora, una raíz posterior que es sensitiva. Estos nervios se van a fusionar y forman un nervio raquídeo. Estos nervios, al salir por el agujero de conjunción, se van a dividir luego. Y la primera división que ocurre se llaman divisiones primarias o ramos primarios. Bien, los ramos primarios posteriores se van a ir al dorso, a los músculos y a la piel del dorso, y los ramos anteriores van a formar plexos o van a formar nervios intercostales que, bueno, en el tórax hablarán de eso. Bien, ahora estos nervios raquídeos, involucrados con la extremidad superior, pues van a provenir de lugares muy específicos, que son los niveles medulares cervicales 5, 6, 7, 8 y el primer nervio torácico. ¿Okay? Son 5 nervios involucrados en la formación del plexo braquial. Estos nervios se van a fusionar, aquí los vemos cómo se fusionan, traen tanto información motora como información sensitiva y van a formar troncos y vamos a tener 3 troncos, el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior. Bien, esos 3 troncos, cada uno de ellos se va a dividir en una división anterior y una división posterior, cada uno de estos troncos. Entonces, todas las divisiones posteriores de los 3 troncos se van a fusionar y van a formar el fascículo posterior. La división anterior del tronco superior y medio forman el fascículo lateral y la división anterior del tronco inferior forma el fascículo medial. En un inicio, como vemos en la imagen anterior, estos nervios y el plexo braquial va a situarse por arriba de la arteria subclavia. Después ya las divisiones van a situarse por detrás de la subclavia y ya los fascículos como tal van a rodear a la arteria axilar. ¿Ok? Entonces, esta nomenclatura de fascículos lateral, medial y posterior es la relación que guardan con la arteria axilar. Bien, de este modo entonces, conociendo esto, pues vamos a ver que el fascículo posterior pues prácticamente va a estar relacionado con todos los segmentos medulares. El fascículo lateral que viene del tronco superior y medio, pues traerá las fibras de C5, C6 y C7 y el fascículo medial de C8 y T1. Bien, ahora tomando en cuenta esto, pues vamos a ver que los nervios que surgen del plexo braquial pueden venir algunos de las raíces, como es el caso del nervio torácico largo. 2 nervios provienen del tronco superior, que sería el nervio supraescapular y el nervio del subclavio, pero la gran mayoría de los nervios proviene de los fascículos. Así, bueno, del fascículo posterior, el nervio más importante será el nervio radial, del fascículo lateral será el nervio músculo cutáneo y del fascículo medial será el nervio ulnar. Hay otro nervio muy importante que es el mediano, pero este proviene de 2 fascículos, del medial y del lateral. Ok, pues considerando esto, pues bueno, cada uno de estos nervios, como viene de los fascículos, pues con esto nosotros pudiéramos asociar cuáles son los segmentos medulares asociados a estos nervios. Es decir, si el músculo cutáneo viene del fascículo lateral
que a su vez viene del tronco superior y medio, los nervios relacionados serán C5, C6 y C7. El nervio ulnar, pues tendrá a C8 y T1, ya que solo viene del tronco inferior. Hay una rama de C7 que viaja a través del mediano, pero es una raíz de poca relevancia. Y el nervio radial, pues trae todos los nervios involucrados, lo mismo que el nervio mediano, ya que se une de ambos fascículos. Eso pudiéramos decir que es en general. Ahí está. Entonces vemos como el fascículo lateral, repito, sobre todo se involucran los segmentos C5, C6 y C7, el medial, C8 y T1, y el posterior, todos. ¿Ok? Y ya con esta información, sabiendo los nervios que surgen de cada uno de los fascículos, pues podemos saber, deducir principalmente de dónde provienen. Bien, entonces, de estos, pues mencionaba los nervios que vienen de las raíces, que hablamos principalmente de dos nervios, que es el torácico largo y el dorsal del escápula. Este nervio dorsal de la escápula está relacionado principalmente con la raíz de C5, se sitúa, lo vamos a encontrar entre las apoyes espinosas de la columna vertebral y la escápula, y va a inervar a tres músculos que están en este sitio, que es el elevador de la escápula, también llamado angular, los romboides menor y romboides mayor. Repito, principalmente de C5. Después vamos a ver que otro nervio que viene de las raíces es el torácico largo. C5, C6 y C7 son las raíces donde provienen. Va a inervar a un músculo que se llama el músculo serrato anterior, que tiene su nombre debido a la forma de los vientres musculares, y su inserción será en el borde medial de la escápula, manteniendo este músculo, cuando se llega a paralizar, nos va a producir que el borde medial de la escápula protruya, lo cual conocemos ese signo característico como signo de la escápula alada. Y ocurre, repito, por parálisis del serrato anterior con lesión del nervio torácico largo. Entonces, esos son los nervios, los dos nervios principales que vienen de las raíces. Puede haber otros, ¿no? Que llegan a los músculos que se encuentran relacionados con la columna, pero los dos principales son esos, el dorsal de la escápula y el torácico largo. Después tenemos el nervio, el tronco superior, y es el único tronco que tiene raíces, que tiene nervios, ya que el medio del inferior no emite nervios. Entonces, este tronco superior emite dos, uno para arriba y otro para abajo. Para arriba, supraescapular. Para abajo, el subclamo. Supra y sub. El supraescapular, recordaremos que lo vamos a situar en el borde superior de la escápula. Aquí hay un ligamento, el ligamento transverso de la escápula. Y haciendo analogías, yo habitualmente a los alumnos les comento que pues esto es como un puente, y estamos acostumbrados a que el agua pase por debajo del puente, y el equivalente al agua sería una arteria. Pero justo en este puente está al revés, ya que la arteria está por arriba y el nervio pasa por debajo del puente. Bien, entonces el nervio supraescapular va a inervar principalmente a dos músculos, el supraespinoso y el infraespinoso. Que por cierto, este nervio supraescapular, como viene del tronco superior, recordamos pues que traerá fibras de C5 y C6, pero principalmente C5. Bien, y el subclavio, el nervio del subclavio irá para el músculo subclavio, que mantiene a la clavícula con estabilidad, incluso la puede deprimir. Entonces, como viene del mismo tronco, también las raíces relacionadas son C5 y C6. Bien, hasta ahí los dos nervios que vienen de los troncos. Luego nos vamos con los nervios que vienen de los fascículos. Y aquí la estrategia para recordar esta información es que, híjole, a veces es muy difícil recordar todo. Y lo que yo les recomiendo es, pues acuérdense de uno. Y ya después decimos, mira, este estaba con este, ¿no? A veces pasa, no sé si les ha ocurrido de que, bueno, ¿se acuerda de mí, profesor, no? O sea, alguien que te topa, ¿no? Y tú le dices, sí, pero como que no te acuerdas. Y luego te dicen, no, hombre, yo soy de la misma generación de Lupita, la que era bien escandalosa, por decir una situación. Entonces, de pronto nos pasa que nos acordamos muy bien de algo, de alguien, porque es el más inteligente, porque es el que más hablaba, porque es el que más bromas decía, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pero de pronto, bueno, es más fácil acordarte de algo, de alguien, por una característica, y luego ya, pues, asocias a las demás estructuras con ese alguien o ese algo. En este caso, hablando del fascículo lateral, el nervio más importante será el músculo cutáneo, y el que, digamos, pues lo acompaña es el pectoral lateral.
Este pectoral lateral junto con el medial son los dos nervios que inervan al pectoral mayor. Sin embargo, recordar que el pectoral lateral solo inerva al pectoral mayor, ya que atraviesa la fascia clavipectoral, es decir, no atraviesa el pectoral menor. Este pectoral lateral, que pues bueno, su nombre lo dice todo, ¿no? Viene del fascículo lateral, por lo tanto, mismos segmentos que hemos mencionado están involucrados, C5, C6 y C7. Bien. Y el otro músculo, que es el otro nervio, perdón, que es el músculo cutáneo, inerva principalmente a los músculos del compartimento anterior del muslo, del brazo, perdón, y es sensitivo para el borde lateral del antebrazo. Es motor del brazo y sensitivo del antebrazo, por eso le llamamos músculo cutáneo. Bien, y finalmente, bueno, no, perdón, finalmente no, porque todavía me faltan. Del fascículo lateral, pues ya mencioné los dos, músculo cutáneo y pectoral lateral. Del fascículo medial, el nervio más importante sería el nervio ulnar. Este nervio ulnar va a ser acompañado de dos nervios cutáneos, cutáneo medial del brazo y cutáneo medial del antebrazo. Y además el pectoral medial que mencionábamos hace un momento. Este pectoral medial que viene del fascículo medial, este sí, atraviesa el pectoral menor, llega al pectoral mayor y inerva a ambos, tanto menor como mayor. Y este pectoral medial vendrá, repito, del fascículo medial, por lo tanto trae fibras de T8 y T1. Y habrá que recordar esa situación. Los dos nervios sensitivos que mencioné, pues está relativamente fácil ubicarlos, ¿no? Ya que el cutáneo medial del brazo se distribuye en la cara medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo en la cara medial del antebrazo. Pues no tiene tanto chiste. Solo recordar que el cutáneo medial del antebrazo, a pesar de que ambos traen a C8 y T1, el cutáneo medial del antebrazo será principalmente C8 y el cutáneo medial del brazo principalmente T1. Ahorita vamos a ver por qué. Bien. El nervio ulnar, por su cuenta, es el nervio más importante del fascículo medial. En el brazo no da ramas. Este va a empezar a distribuirse en el antebrazo, inerva a dos de los músculos del antebrazo. El compartimento anterior del antebrazo principalmente es inervado por el nervio mediano, pero hay dos músculos que son inervados por el ulnar, que es el flexor ulnar del carpo y la mitad del flexor profundo de los dedos. Pero el territorio principal motor del ulnar será los músculos de la mano. ¿Okay? Los músculos pequeños de la mano, más no es exclusivo. Vamos a ver cómo aquí ocurre a la inversa. ¿Cómo se llama? El antebrazo es principalmente inervado por el mediano y solamente un par de el ulnar y la mano al revés, que es principalmente el ulnar y pocos músculos del mediano. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí lo vemos. Su territorio motor, aunque en el antebrazo tiene dos músculos, el principal es en la mano. Además de ser sensitivo para el borde, la porción inferior del borde medial del antebrazo, el borde medial de la mano, el dedo pequeño y la mitad del anular. Ese sería el territorio sensitivo del ulnar. El nervio mediano, pues bueno, estará formado por dos raíces, una del fascículo medial, otra del fascículo lateral. En el antebrazo, en el brazo no inerva el músculo del brazo. Sin embargo, su territorio principal de distribución será en el compartimento anterior del antebrazo, los músculos motores, y su territorio sensitivo principal será en la mano, palma, zona lateral, ya que recuerden la zona medial era del ulnar, y esto incluirá al pulgar, al índice, el medio, la mitad del anular y las falanges distales de estos mismos dedos. ¿Ok? En la mano, el nervio mediano sí inervará a 5 músculos, 3 músculos de la eminencia tenar y 2 músculos lumbricales. Bien, el fascículo posterior, por su parte, el principal nervio será el nervio radial, es importante de todos ellos, aunque tendremos por ahí otros 4, que son el subescapular superior e inferior, que inervan pues, principalmente, como dice el nombre, al subescapular, de forma similar a lo que ocurre con el mediano, tiene dos, al pectoral. El músculo pectoral mayor tiene dos nervios pectorales, lateral y medial. El subescapular también tiene dos nervios subescapulares, superior e inferior. Y entre ellos, pues va a surgir el nervio toracodorsal, que va a inervar al músculo dorsal ancho.
El cuarto nervio que está en el fascículo posterior es el nervio axilar. Este nervio axilar sale del cuadrilátero lateral, también llamado húmero tricipital, que está limitado por el redondo menor, redondo mayor, cabeza larga del tríceps y cuello quirúrgico del húmero. Escapa de la axila por este espacio y va a rodear el cuello quirúrgico del húmero y va a inervar a dos músculos, principalmente al deltoides y al redondo menor. Y fíjense bien, esto es importante, porque la inervación motora, como decíamos, es del deltoides, y este nervio se lesiona en un par de circunstancias. Puede ser en una fractura del cuello quirúrgico del húmero, lesionando el nervio radial, o puede ser por una hipertrofia de los músculos justo del espacio lateral. Entonces, al hacer mucho ejercicio, se hipertrofian, se comprime un nervio. ¿Y alguien me puede decir qué pasa con los nervios cuando se comprimen? ¿Alguien por ahí? ¿Duelen? No. Bueno, sí puede ser que duela. O se paralizan, pues. Ah, exacto. Bueno, es que depende, porque es que estos nervios pueden ser, los nervios pueden ser motores o sensitivos. Entonces, si un nervio es motor, bueno, a ver, voy a volver al planteamiento. ¿Qué le pasa a un nervio cuando se comprime? Deja de funcionar. Y si ese nervio es motor, pues nos causará una parálisis, parecia. Si la lesión es total, es una parálisis. Si la lesión es parcial, es una parecia o debilidad. Y si es un nervio sensitivo, deja de sentir. ¿Alguien me puede decir cómo le llamamos cuando un nervio deja de sentir? El prefijo a significa sin y estesia significa sensibilidad. Pues, ¿cómo se llamará a esta situación cuando un nervio deja de sentir? ¿Alguien? Ándale, Melanie, ayúdame. Camilo, ¿siguen ahí? Hello. Nicolás. ¿Cómo le llamamos cuando un nervio deja de sentir? Se llama anestesia. Anestesia, sin sensibilidad. Ok, que no es lo mismo cuando un nervio deja de doler. A eso le llamamos analgesia. Los analgésicos quitan el dolor, ¿no? Bien. Pero pasa algo muy peculiar. Entonces, cuando un nervio se comprime, a esta situación le llamamos neuropraxia. Neuropraxia. A ver, ¿cómo? Neuropraxia. Eso, pues, excelente. Fíjense que yo trato con mis alumnos de aplicar una técnica que es visual, auditiva y kinestésica. O sea, sí vemos, ¿no? Y estamos observando y la información entra por los ojos cuando leemos, cuando vemos. También cuando oímos, pero también cuando nos movemos. O sea, si algo solamente lo estás escuchando, lo estás viendo, sí se queda. Pero cuando tú lo replicas y cuando te mueves y cuando bailas, créeme que funciona mejor. Entre más estímulos utilices, de más sentidos, la información y la sinapsis ocurren mejor. Gracias por seguirme en la corriente, Nicolás, Kevin, creo que fueron los que respondieron. Like para ustedes. Bueno, entonces decíamos, neuropraxia es cuando un nervio se comprime y deja de funcionar. Si el nervio es motor, parálisis. Si es una parálisis no total, sino parcial, a eso le llamamos parecia. Cuando algo deja de sentir, analgesia. Cuando algo deja de doler, anestesia. Pero, a ver, ¿cómo le dicen en Colombia? Cuando un nervio se comprime y luego lo descomprime y sientes un hormigueo en el territorio. ¿Parestesia? Bueno, es el término técnico, pero el término coloquial, aquí en México decimos se me entumió el brazo, por ejemplo. Está entumido. O Es que está dormido, o sea, cuando uno dice se me durmió la pierna, cosas así. Que se encalambró también. Sí. Se acalambra o está dormido. Bien. Entonces, pues, esta sensación de hormigueo, el término correcto, por ahí alguien ya lo dijo, que es parestesia. Es una sensación parecida o paralela a la normal.
Pues eso ocurre cuando se descomprime el nervio. Aquí la bronca viene cuando el nervio no se descomprime. Es decir, sigue comprimido, sigue sin funcionar y queda la lesión. Bien, entonces regresando a esta situación del deltoides y del espacio lateral, fíjense que se comprime el nervio y además del tema sensitivo, aquí la bronca o el problema es que el músculo se paraliza. Porque lo que no se usa se atrofia. Entonces el músculo deja tener ese volumen redondito, tan bonito del hombro. Y entonces todas las protuberancias del hombro empiezan a saltar. El acromion, el tubérculo mayor y menor. Y a este signo característico le llamamos hombro en charretera, recordando unos protectores que se usaban en los hombros. Bueno, se usan. Sin embargo, los primeros que se usaban eran como que de cuero. Me disculpo por mi falta de cultura, pero yo quisiera saber si en Colombia también había personas en caballo tratando de hacer algunas suertes con los toros y los mismos caballos. ¿Lo hacían o solo ocurría aquí en México? La famosa fiesta charra. ¿Se hace por ahí eso o no? Sí, señora, algunos departamentos se usan. Algunos, ok, perfecto. Entonces, que curiosamente he de decirles que estas suertes de cambiarse de caballo, tumbar a un toro, lazarlo, qué sé yo, todas estas suertes no son propiamente de Latinoamérica, sino que vienen de España. Y de hecho, ese traje charro típico de México ni siquiera es de México, es de España. Pero bueno, pues es que finalmente llegaron con la cultura y no todo está mal, honestamente. Pero bueno, ya no me quiero meter en estas broncas porque luego me funan. Bien, la cosa es que estos protectores que se usaban eran como que de cuero y se ponían aquí en el hombro, estos protectores, pues hoy en día son más sofisticados y protegen más, pero anteriormente eran de cuero y se veían así las bolas del cuero seco. Y por eso en la parálisis del deltoides, a este signo característico le conocemos como hombro en charretera, haciendo referencia a la irregularidad de estos protectores que se ven, ¿no? Porque los huesos se saltan. Y es por parálisis del músculo deltoides con lesión del nervio axilar que viene del fascículo posterior. Bien, voy a volver a compartir mi pantalla. Perfecto. Bien. Entonces, el nervio axilar no solamente es motor del deltoides y del redondo menor, sino que también tiene una zona sobre el hombro. Bien, el radial, por su cuenta, es un nervio cuya distribución es muy importante, ya que inerva ambos compartimentos posteriores, tanto del brazo como del antebrazo. Es motor del compartimento posterior del brazo, o sea, inerva el tríceps, y es motor del compartimento posterior del antebrazo, o sea, los extensores de los dedos. Bien, este nervio, fíjense cómo sale del intervalo triangular. Porque aquí tenemos tres zonas. El agujero supraescapular, los espacios y el intervalo. Entonces, la mnemotecnia para recordarnos es como en el kinder, A, E, I. A, agujero, espacios, intervalos. El agujero supraescapular, espacios medial y lateral, y el intervalo, triángulo. Y de ahí escapa el nervio radial, pero fíjense, hay una peculiaridad que justamente las fibras para el tríceps braquial surgen a nivel del intervalo antes de que el radial cruce el surco radial o canal de torsión. Cuando llega a haber una fractura de la diástasis humeral y que se lesione el tríceps, pues curiosamente el tríceps no queda paralizado porque su fibra las emite antes de llegar aquí. Bien, entonces lo que se lesiona serán los músculos inervados distalmente esta. La sensibilidad del radial, por tu cuenta, será la cara posterolateral del brazo, la cara posterior del antebrazo, el dorso de la mano, con excepción de las falanges distales, que será territorio medial, la zona medial del dorso de la mano, que será territorio del ulnar. Bien, entonces estos nervios se pueden lesionar y darnos diferentes sintomatologías o signos característicos. Así, por ejemplo, si la lesión ocurre a nivel de las raíces, de los troncos o de los fascículos o los nervios, pues tendremos diferentes sintomatologías. Específicamente aquí podremos recordar la lesión del tronco superior, a la cual le conocemos como lesión de Duchenne, donde, pues bueno,
El brazo se sitúa en aducción, rotación medial y extensión, lo cual nos da característicamente la manita o el brazo en forma de propina de portero, y ese es el signo característico, signo de propina de portero. La parálisis de Klump, que por su cuenta será del tronco inferior con afección de los músculos pequeños de la mano. Y bien, entonces fíjense bien. Déjenme, voy a dejar de compartir esta presentación. Y aquí es donde, bueno, si pueden prender la cámara, puedo hacer una actividad, pero si no, pues para mí es muy difícil hacer. Entonces, si se animan, la hacemos. Y si no, pues les paso un videito donde viene. Pero si se animan, yo me animo. Y que me espero unos segunditos. Vamos a peinar. Y ojalá y me puedan ayudar, que justamente es algo de lo kinético que hacemos, un kinestésico, y que pues, ojalá y lo puedan ustedes aprovechar. Entonces, sí, espero unos segundos. Y si no, pues bueno, nunca será lo mismo un video que la realidad. Así que si estamos preparados y dispuestos, eso, Andrés. Eres grande, Andrés. Muy bien, ¿quién más dijo yo? Eso, Nicolás. Vientos huracanados. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Vamos, chicos, anímense que no se diga que en Colombia no hay valientes y valientas. Venga, no sé que ustedes pueden. Una peinadita y listo. Venga, eso, Julián, excelente. Excelente maniobra. Es más, 5. Con 5 que nos juntemos. Con eso se arma la machaca con huevo, como decimos acá en el norte de México. Ah, ¿quién más? Faltan 2 para poder hacer una actividad muy padre. Venga, venga, eso, Camilo, eso, ya se me hacía raro. Muy bien, Camilo, ¿quién más? Uno más, one more time. Uno más, uno más. Eso, Sara, excelente. Mira, hasta tu nombre lo dice todo, Valentina, que es de que eres valiente. Bien. Bueno, pues fíjense bien. Entonces, vamos a hacer aquí una actividad. Fíjate. Ya que vimos plexo braquial y sabemos que los nervios están involucrados, entonces vamos a ver cómo entonces, utilizando los dedos de la mano, vamos a recordar el plexo braquial. Y decimos, háganle conmigo, por favor. El plexo braquial viene de C5, C6, C7, C8 y T1. Juntos. ¿Ok? Junto mis manitas. Ahí están. Entonces, cada uno de mis dedos representa las raíces del plexo braquial. Y luego digo, C5 y C6 se juntan y forman el tronco superior. C7, el medio. C8 y T1 el tronco inferior. Ahí tengo los troncos. ¿Sí los ven? Pues fíjate cómo C5 y C6 forman el tronco superior, C7 el medio, C8 y T1 el tronco inferior. Bien, ¿quién más se anima? Ándale, Melanie, te estamos esperando. Juanjo, fíjense. Luego, estos troncos se van a dividir. Dijimos que el plexo braquial tiene divisiones. Todas las divisiones posteriores se fusionan. Todas las divisiones posteriores se fusionan y forman el fascículo posterior. Por lo tanto, el fascículo posterior, ¿qué segmentos tendrá relacionados? Todos, C5, C6, C7, C8, T1. En cambio, la división anterior del tronco superior y medio forman el fascículo lateral y el inferior el fascículo medial. Por lo tanto, el fascículo lateral estará formado por C5, C6, C7, medial, T8 y T1, y el posterior, todos. Vámonos, eso es para acordarme de los fascículos. Luego, vamos a hablar algo que se llaman dermatomas, donde se distribuyen estos nervios en la extremidad superior. Son 5. Entonces decimos, todo el mundo, touch. Fíjense, cuando le hago así es sensitivo, le hago así es motor. Acuérdense que este es visual, auditivo y kinestésico. Entonces, hay que hacerlo. Échenme la mano. Eso, Juan. Bien. Entonces, pues borde lateral del hombro y brazo es C5, borde lateral del antebrazo es C6, mano es C7, ándale, vale. C8 es borde medial del antebrazo y T1, borde medial del brazo. Entonces, ¿cómo sería?
C5, 6, 7, C8 y T1. Este es el sitio donde se distribuyen los dermatomas, los segmentos de piel inervados por un segmento medular. Pero resulta ser que los nervios están traslapados. Acuérdense que cuando se lesiona un solo segmento, los vecinos cubren la mayoría y solo que quedan pequeñas zonas sin inervación. Entonces vamos a hacer la señal de Spider-Man. Hagamos la de Spider-Man. Pues, ¿cuáles son los sitios que quedan sin inervación? En el caso de C5 sería la inserción del deltoides. En el caso de lesión exclusiva y solo de C6 sería la yema del pulgar, C7 la yema del índice, C8 el meñique y T1 el epicóndilo mediano. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a bailar, decimos C5, C6, C8, T1. ¿Cómo es? C5, C6, C7, 8, T. C5, inserción del deltoides, C6, yema del pulgar, C7, yema del índice, C8, meñique y T1, epicóndilo medial. Entonces, ¿cómo es? C5, C6, C7, C8 y T1. Y esos son los sitios que quedan sin inervación en caso de que exclusivamente sea un solo segmento lesionado. No es lo mismo a toda la distribución, Juan Felipe. Ya te vi, ahí estás. Ándale, anímate. Mira, Camilo ya se nos... Bien, esos son dermatomas, es la parte sensitiva. Y luego la parte motora, para poder o evidenciar que nuestro paciente tiene intacto la parte motora, podemos hacer ciertos movimientos. Ojo, una situación es pedirle que haga estos movimientos, también podemos estimularlos mediante el golpe de los tendones, los reflejos osteotendinosos, pero pues muchas veces, como les digo, le pides al paciente que haga un movimiento y le pones resistencia, porque acuérdate que no siempre está paralizado, a veces hay paresias, o sea, una debilidad o parálisis. Por lo tanto, ¿cómo se dice? La fuerza tiene que ser simétrica, aunque obviamente la mano derecha será más fuerte que la izquierda, ¿no? Obvio. Pero bueno, en general, tomando en cuenta esto, tendremos que valorar la fuerza. Entonces, para valorar la integridad de este 5, le pedimos al paciente que abduzca los hombros. ¿Voy a todo el mundo? C5, abducción de hombros. C6, flexión de los codos. C7, extensión de hombros y codos, como si fuéramos Naruto. O ya sé, no sé si para allá, para el sur, salió este meme de, perdónenme todos, no acepto. O la señora que salió corriendo. Bien, extensión de hombro y codo. Ese sería C7. C8 lo valoramos flexionando los dedos y T1 con la aducción y abducción de los dedos. Pues, ¿cómo quedarían? C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces, viendo el funcionamiento que el paciente puede hacer esos movimientos, podemos nosotros constatar que evidentemente este paciente tiene funcionando la parte motora. Bien, y finalmente, les decía, hay ciertos signos clínicos que a lo mejor ahorita no me da el tiempo para explicar absolutamente todo, pero bueno, ya les explicaba dos. ¿Qué pasa cuando se lesiona el serrato anterior? Que a mis alumnos les digo, a ver, o sea, no sé si les pasa que cuando quieres recordar algo, por ejemplo, una canción, puede ser que no te acuerdes de la letra, pero te acuerdas de la tonalidad. O empiezas a bailarla y con eso pues ya más o menos recuerdas, ¿no? Entonces, no sé, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Entonces, de pronto, el bailar o el cantar evoca un recuerdo y hace una sinapsis. Entonces, y luego lo divertido también resulta más fácil de recordar que lo aburrido. Por eso es que, bueno, pues justamente vamos a hacer ciertos movimientos para recordar esta información. Así, sí, vamos a mover todos el hombro. Andrés Camilo, movemos el hombro. Esto recordando la escápula alada. Escápula alada. ¿Qué músculo está lesionado? El serrato anterior. ¿Qué nervio? Torácico largo. Pues, ¿cómo le hacemos, Nicolás? Escápula alada, serrato anterior, torácico largo. Y luego así, mira, sí. ¿Qué es esto? Hombro en charretera. Luego, no le voy a decir a sus maestros, ¿verdad? Pero a veces se copian y dicen, ¿cuál era esta? Nervio axilar.
Aquí en semiológicamente nosotros evaluamos la escápula helada pidiéndole al paciente que coloque su mano en la pared. Y eso hace que protruya porque le pone resistencia. Exactamente. Es una forma de explorarlo, vaya. Excelente aporte, Julián. Bien, entonces, les demos así es. Lo que pasa es que en el baile, pues está muy difícil hacerles, pero lo podemos hacer. Bien, y luego, ojo, al paciente no le pidan que haga esto. Esto es nada más para acordarnos del nombre, como si estuviéramos volando con las escápulas. Esa es la analogía. Bien, la otra, decíamos entonces, es el nombre en charretera, parálisis del deltoides y el nervio es el axila. Luego, tenemos un signo clínico característico por lesión del mediano con atrofia de la eminencia tenar y la incapacidad de la oposición de los dedos, a esa la conocemos como mano de simio, mano de simio. Entonces, por darme yo le hago así, mano de simio, mediano. Y luego, hay un signo donde todos los dedos están en flexión de las interfalángicas y extensión de las metacarpofalángicas, a esto le llamamos mano en garra, ¿verdad? La mano en garra. Para que la mano en garra, fíjense que pasa algo muy peculiar, a ver si me logro explicar en unos segundos. Resulta que tenemos una estructura en la mano que se llama capuchón digital dorsal. Este capuchón, su función es flexionar las metacarpofalángicas y extender las interfalángicas. Hacer este movimiento, ¿sí? Entonces, a ver, hagan el movimiento. Este movimiento es hecho por el capuchón digital dorsal. ¿Qué músculos se encargan de eso? Los interosseos dorsales, palmares y los lumbricales. ¿Qué pasa si se lesiona tanto el ulnar como el mediano? ¿Qué pasa cuando una estructura se paraliza? Se va para el otro lado. Entonces, en la parálisis de los músculos por lesión de los dos nervios ocurre lo opuesto. Si están flexionadas las metacarpofalángicas, habrá una extensión de las metacarpofalángicas. Si su función es extender las interfalángicas, la resultante será flexión de las interfalángicas. Y a esto le llamamos mano en garra verdadera. Y para que ocurra, tendremos que tener lesionados ambos. Porque, ¿qué pasa si solo está lesionado el ulnar? Si solo está lesionado el ulnar, resulta que el índice y el medio le sobreviven los dos primeros lumbricales y estos no se van a la garra. Entonces, a este signo característico por lesión solo del ulnar será media garra o garra, la puedes encontrar como garra, media garra, ¿ok? Y para que ocurra la garra completa tienen que estar los dos para que también estén paralizados los lumbricales unidos, ¿ok? Repito, en la lesión del ulnar que están paralizados todos los interosseos dorsales y palmares y los lumbricales 3 y 4, tendré media garra o garra ulnar o garra. Para que ocurra la garra verdadera tienen que estar los dos nervios. ¿Por qué la lesión del mediano no hay garra mediana? Al revés, ¿no? No, porque justamente en la lesión del mediano, al índice del medio, sí le sobreviven los interosseos dorsales y palmares correspondientes del capuchón. Por eso, la lesión del mediano no tenemos ningún tipo de garra. Solo al momento de sujetar algo, estos dos dedos no se pueden flexionar bien y ahí nos da algo que le llaman mano de predicar. Pero esa es otra historia. Bien, déjenme por último, si me permiten, les voy a pasar un videito de los que usualmente comparto o grabo con mis alumnos. A ver si les gusta, a ver si se escucha. No sean malos, confírmenme que se escuche. Y ojalá y no sean malos, los que andan por ahí, ojalá y nos se, puedan prender su cámara ahorita al final para tomarnos una fotito. Eso sería fabuloso, extraordinario. ¿Listos? Ahí ven. No se escucha, creo. Voy a volver a compartir con sonido. También el audio del dispositivo. Se me hace que me faltó eso. Eh, a ver.
Subo todo el volumen. ¿Se escucha? No sale compartiendo nada, doctor. No, ¿Se no, escucha muy bajo? no sale nada, Doc, ni la pantalla ni el sonido. Nada. Bueno, O en su defecto yo les comparto, es la publicación de Instagram, ¿no? no, fíjate que lo que pasa es que en Instagram voy a dejar de compartir. Ok, En Instagram a veces salen cortados los videos, donde están un poquito más completos son en TikTok. A ver, bueno, déjenme entonces les comparto otra cosa. A ver si por ahí puedo compartir. Pues. ¿Sí ven eso? ¿El código QR? Sí, señor. Bueno, ahí denle un screenshot. Ahí van a aparecer todas mis redes sociales. Ahí vienen muchas mnemotecnias y muchos bailes. Pues ojalá ahí lo puedan, bueno, síganme y puedan serles de utilidad. Trato ahí de compartirles muchas mnemotecnias para que muchos de estos conceptos puedan, serles útil. Está una bonita porque ya ven que soy ginecólogo, entonces esa es la situación. Bueno, entonces, digo, por mi cuenta es todo. Ojalá y puedan prender rápido su camarita para tomarnos una foto, sería extraordinario. No sé si me pueden ayudar, los quieran y puedan. Gracias. Excelente. Bien, pues vamos a volvernos virales en 5, 4. Dale, Melania. Mate. ¿Estamos listos? Eso. Melanie no se ve, se le ve un pedacito de la mano. Para más. Anderson y Luisa María se ve borroso. Bueno, los que estemos. ¿Listos? 1, 2. Y va, y va. Anda, Melanie. Sí se puede. 5, 4, 3, 2. Ya está. Perfecto. Al ratito lo muchísimas pueden ver. gracias. Muchísimas gracias, Doc, y muchísimas gracias a todos los muchachos que se conectaron. Esperamos que esto haya sido de mucho aprendizaje para ustedes. Gracias, Doc, por desde el minuto 1 creer en el proyecto y por tener la disponibilidad. Muchísimas gracias por todo y un abrazo a sus estudiantes y un abrazo desde Colombia. Gracias. Bueno, muchachos, estamos en contacto. Esperen más sorpresas y un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias, Doc. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias.